Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace... Ellos animan al líder. Vamos, vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Hoy vamos a entrar en la edificación y en esta serie Tiempo de Buen Éxito vamos a hablar de la edificación. Y vamos a aprender cómo la edificación de la iglesia te ayuda a ti en tu edificación personal, y las dos cosas van de la mano. Amén. Entonces vamos a leer en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con los hermanos de los sacerdotes. Y viene una palabra importante: y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Vemos ahí la palabra edificar, ya comenzó la edificación. Versículo 2 dice: junto a ellos edificaron los varones de Jericó. Y luego otra vez aparece: edificó Sacar, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron, otra vez aparece, la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Y en uno de los mensajes hablamos de puertas, cerraduras y cerrojos, la importancia de eso en nuestra vida. Yo me siento muy bendecido con la palabra que el Señor nos ha estado dando. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Amén. Así es de que en el día de hoy vamos a hablar de el comienzo de la edificación. El comienzo de la edificación. Puede sentarse. ¿Cómo es el tema? El comienzo de la edificación. Tienes un proyecto de vida. Has pensado, has orado, has escrito lo que quieres lograr este año en cada área de tu vida. Ahora llega un punto, llega un momento en el cual tienes que comenzar a edificar. ¿Sabe que mucha gente se queda solo en soñar y en hacer planes y nunca hacen nada? Pero llega un momento en el cual hay que, diga fuerte esa palabra, llega un momento en el cual hay que comenzar a edificar. Y edificar es el hacer, comenzar a hacer. Algo interesante, porque el Señor nos ha estado hablando con el libro de Nehemías de una manera especial. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios toda es maravillosa? Pero hay épocas en nuestras vidas y hay épocas en la iglesia en que Dios toma una palabra y es la palabra con la cual bendice a su pueblo. Yo no sé si alguien dice: uy, yo estoy bendecido con esa palabra que Dios nos está dando a través de Nehemías. Y hay un sentido espiritual con Nehemías, porque la palabra Nehemías significa consuelo de Dios. Muy interesante que el Señor Jesucristo dijo: cuando yo me vaya, yo voy a enviar al Consolador, que va a venir con consuelo de Dios, el Espíritu Santo. O sea que Nehemías es como un tipo del Espíritu Santo, que viene para aconsejarnos, porque el Espíritu Santo edifica la iglesia, guía la iglesia. Levante la mano el que es iglesia. Nos edifica, nos guía, nos fortalece, nos enseña. Produce fruto en nosotros cuando tenemos una buena relación con Él. Y vemos aquí ahora cómo se comienza ya la edificación de la ciudad. Algo que usted debe entender es que espiritualmente hay dos ciudades. Espiritualmente hay dos ciudades. La palabra de Dios llama a la iglesia de Jesucristo la Jerusalén espiritual.
Esa es una ciudad. La Jerusalén espiritual. Y usted es ciudadano de la Jerusalén espiritual. Y hay otra ciudad espiritual que es la Babilonia, y es el mundo. El mundo es la Babilonia, una ciudad espiritual donde no reina Dios y donde hay un montón de cosas que van en contra de Dios. Usted, aunque vive en la tierra, no pertenece a la tierra. Usted es un ciudadano de la ciudad de Dios, de la Jerusalén espiritual, la iglesia de Cristo. Ahora, cuando usted vive en una ciudad, si en esa ciudad hay bienestar, usted disfruta de ese bienestar. Pero si en esa ciudad hay crimen y hay desempleo y hay un montón de cosas, usted es afectado con aquello que afecta a la ciudad donde usted vive. Por lo tanto, usted tiene que pensar que su vida no es venir y sentarse el domingo, adorar a Dios, recibir una palabra, dar sus diezmos y ofrendas, y ahí terminó su rol dentro de la ciudad de Dios. Porque no somos solamente la ciudad de Dios el domingo cuando nos reunimos. Cuando usted se va de aquí, usted sigue siendo ciudad de Dios y somos la ciudad de Dios, aunque estemos cada uno en nuestro lugar de trabajo o de vivienda. Somos la ciudad de Dios. ¿Cuántos dicen somos la ciudad de Dios? Somos la Jerusalén espiritual. Qué maravilloso eso. De hecho, 99.9% de los que estamos aquí, nos mudamos aquí porque creímos que en esta ciudad sería mejor. ¿O no? Si vamos a decir la verdad, hablando literalmente, naturalmente, qué bueno que usted fue trasladado de la ciudad de Babilonia, la ciudad de la oscuridad, y fue puesto en la ciudad espiritual, Jerusalén, la ciudad espiritual de Dios. La Jerusalén espiritual. Y ahora usted es ciudadano de ahí. Lo cual significa que a usted le debe interesar cómo es que la iglesia se edifica. Le voy a repetir eso. A usted le debe interesar, le debe importar cómo se edifica la iglesia. Eso debe ser algo que usted debe ir paralelo. Una de las cosas que a veces mucha gente no tiene es un sentido de comunidad. Y nos gusta vivir en una comunidad, que la comunidad sea buena, pero no hacemos nada por el mejoramiento de esa comunidad. Pero no es así con la comunidad bíblica llamada Jerusalén espiritual, la iglesia de Cristo. Cada ciudadano y cada miembro tiene que interesarse en cómo es que esa ciudad está siendo edificada, porque en su bendición y en su prosperidad vamos a ser bendecidos. Tremendo esto. ¿Cuántos están agarrando la idea? Ahora, una cosa que vemos aquí es que Nehemías, un tipo del Espíritu, organiza la edificación de esa ciudad. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo ha organizado la edificación de esta ciudad? Toca al que está al lado y dile: estamos en la ciudad de Dios, la Jerusalén espiritual, y el Espíritu Santo la está edificando. Por eso hay que orar por la iglesia, hay que orar por los pastores, hay que orar por los líderes, hay que orar por todas las cosas que pertenecen a la iglesia. Y el orar por eso con interés, siendo genuino, nos debe llevar a algo más, y es a participar de la edificación de esa iglesia, de esa ciudad. Se lo voy a decir en términos, a usted le conviene. ¿Sí? Si no quiero saber más cosas, yo sí quiero saber más profundamente. Dile a tu vecino: te conviene. Claro, si la iglesia va bien, significa que vamos bien. Vamos bien. Un punto importante es este: que Dios no bendice en su pueblo individuos aisladamente. Dios dice: yo tengo una bendición para todos ustedes, y más vale que todos estemos corriendo en el mismo sentir para que todos disfrutemos de esa bendición. Por eso la tarea de alcalde de esta ciudad, o mejor dicho, de pastor, me equivoqué, no es fácil. No es fácil. ¿Sabía usted que hay unas encuestas en Estados Unidos, esto es solo en Estados Unidos, de que el promedio que un pastor dure pastoreando una iglesia son 18 meses? Cuando cogen un montón de iglesias de toda la nación, de los 50 estados,
y miran el promedio que dura un pastor pastoreando una iglesia, aquí en Estados Unidos el promedio es que si dividen el promedio, cada pastor dura en promedio 18 meses en la iglesia. ¿Por qué? Dice porque se queman y renuncian y se van a pastorear en otro lado a ver si les va mejor, o los ponen en otra iglesia y otra vez otra cambia y todo eso. Yo llevo 11 años aquí y no pienso irme para ningún lado a no ser que Dios diga otra cosa. Porque una iglesia que no tenga un pastor estable nunca va a prosperar. Porque viene otro y Dios le da visión y cuando está empezando a arrancar otra vez cambio. Y eso es algo que usted debe apreciar y agradecer al Señor. Amén. El Espíritu Santo vino en Pentecostés. Póngame atención, porque ese es el comienzo de la ciudad de Dios, la iglesia de Cristo. Jesucristo dijo en Hechos capítulo 1, dijo: Juan bautizó en agua, pero yo voy a enviar al Espíritu Santo, quien los va a bautizar a ustedes. Ustedes van a ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y luego unos versículos más adelante dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos en su ciudad, en el resto de la nación, en la nación vecina y hasta lo último de la tierra. Y lo que está diciendo es: el Espíritu Santo viene. Y cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés fue como la inauguración de la ciudad. Ahí ellos se convirtieron de verdad ya en ciudad de Dios, en la Jerusalén espiritual, y comenzaron a edificarla y comenzaron a predicar el evangelio y a llevar el mensaje de salvación y de transformación de vida al resto. Y hoy vamos a mirar tres cosas importantes en la edificación entonces, mirando lo de la introducción. La primera de ellas la encontramos, no hemos leído Isaías, ¿cierto? Entonces déjeme leerle Isaías, que creo que es una escritura maravillosa, Isaías 26, usted lo tiene guardado, que nos apoya la introducción, lo que acabamos de hablar en la introducción. En Isaías 26, vamos a leer algunos versículos, no los vamos a explicar todos, vamos a meditar brevemente en algunos de ellos. Isaías 26:1 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. ¿Sabe cuál es el cántico? Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Tremendo cántico. Le estoy hablando de la ciudad espiritual. Versículo 2 dice: abrid las puertas, porque la ciudad tiene muros y tiene puertas. Dije que la ciudad tiene muros y tiene puertas. Una ciudad que es orquestada o originada en la arquitectura de Dios tiene muros y tiene puertas. Entonces dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Eso está poderoso. ¿Sabe qué me gusta a mí del Espíritu Santo? Que cuando uno está metido con Dios, uno no necesita predicar, solo le va leyendo la palabra a la gente y uno la va leyendo y Dios va haciendo lo que tiene que hacer. Versículo 3. El versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es un versículo maravilloso. En esa ciudad los ciudadanos son gente que van a caminar en paz o en shalom y que van a ser guardados por Dios en completa paz porque su pensamiento persevera en Dios. ¿Cuál es entonces la clave ahí? Perseverar en nuestro pensamiento, ¿en qué? ¿En las cosas materiales? No, en Dios, ¿cierto? Y la gente, los ciudadanos de allí confían en Él. Versículo 4. Confiad en Jehová, ¿cuánto? ¿Un poquito? ¿Cuando todo va bien? No, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Versículo 5. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada. Está hablando de la otra ciudad. Hello. La Babilonia, el mundo. La humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Versículo 6. La hollará
los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. En otra versión dice que los justos van a pasar por encima de esa ciudad. Y entonces ahí, ojo un momentito antes, nos habla de juicios que vienen para la Babilonia, para la ciudad del mundo. Y esto es importante, no es parte del mensaje, pero yo quiero decirle, hermano, hay tanta maldad hoy en día que lo menos que podemos esperar es una disciplina de Dios. Entonces vamos a hablar de cosas presentes en el día de hoy. Cuando la sociedad y los gobiernos y la gente no puede bregar con la gente adicta a drogas, legaliza las drogas. Porque no tienen a Dios. Porque la única manera de bregar con las adicciones es en Dios. Cuando la sociedad no puede bregar con disfunciones y enfermedades sexuales que causan que un individuo que nació varón quiera no serlo, o una mujer que nació mujer quiera no serlo, cuando la sociedad no puede bregar con esas cosas porque no tiene a Dios, entonces legalizan ese estilo de vida. Eso se ve en la ciudad. Y quiero agregar algo más. Nosotros los cristianos no odiamos a nadie, porque dice Jesús que debemos amar aún a nuestros enemigos. Pero sí debemos ser firmes en lo que Dios dice. Y al amar a ese tipo de personas, lo que queremos es su libertad. Si vienen, son bienvenidos. Y pedimos a Dios que nos dé la sabiduría y el poder para sanarlos y liberarlos de esa disfunción. Es más, hace poco una familia de la iglesia me consultó acerca de un familiar joven en su país de origen que está pasando por esa situación. Y pude dar algunos consejos. No solamente los consejos que yo doy, pero también que buscaran un consejo sabio para que pudieran ayudar a esta persona. Eso solo sucede en la ciudad de Dios. Afuera no, afuera legalizamos el pecado. Por eso él habla de juicio. Versículo 7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Versículo 8. También el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche. Ese versículo me gusta mucho. Esta semana hice una meditación con ese versículo. Solo ese versículo, mi meditación personal una mañana. Y con eso tuve para meditar y después en el café seguir meditando con mi esposa en ese versículo. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán justicia. ¿Cómo está su vida espiritual, hermano, hermana? Si emprendió bien este año, usted está cambiando y se está acostando un poquito más temprano y se está levantando a darle lo primero a Dios, a tener una conversación y luego a mirar en la palabra. Un solo versículo que lo alimenta para el resto del día. Dejemos la lectura ahí. Solo quería mostrarles un poquito como parte de la introducción ese Isaías 26 y picarlos para que después se vayan a la casa y cojan eso y se sienten en oración y Dios les siga hablando acerca de eso. Entonces ahora sí vamos a ir ya les di la ensalada, ahora vamos al plato fuerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces vamos a ver tres cosas importantes en la edificación. Y de hecho son las primeras, lo primero que se edifica. Ese es el título, ¿no? Lo primero. Y el principio de lo primero es importante. Lo primero que se edifica allí dice en el versículo 1, habla de el sacerdote Eliasib, ¿cierto? Y dice, edificaron la puerta de las ovejas. ¿Edificaron qué? La puerta de las ovejas. El primer punto en el día de hoy es, somos ovejas. A ver, sí, a algunos les cuesta trabajo porque quizás han estado cerca de ovejas y saben cómo son las ovejas. Y no importa lo que tú pienses ni lo que yo piense, Dios dice, espiritualmente tú eres una oveja. Espiritualmente somos ovejas. ¿Hay alguien que dice, yo amo a Dios y Jesucristo es mi Señor? Si alguien no, levante la mano y diga, yo no amo a Dios y Jesucristo no es mi Señor, entonces usted no es una oveja, pero los demás, levante la mano y diga, yo soy una oveja. Diga, espiritualmente soy una oveja.
En el Salmo 100, en el versículo 3, Salmo 100, versículo 3, la palabra de Dios dice que nosotros somos ovejas de su prado. No lo digo yo, no digo yo que somos ovejas, digo conmigo ovejas espirituales. Eso es importante entenderlo. Somos ovejas espirituales. El Salmo 103 dice, reconozcan que Jehová es Dios. ¿Alguien ya reconoció que Jehová es Dios? Él nos hizo. ¿Cuántos saben que Él lo hizo a usted? Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Uy, dele gloria a Dios que somos el pueblo de Dios. Y algo más, es lo que estamos hablando ahora. Somos ovejas de su prado. ¿Cuántos saben que Dios nos hizo seres muy inteligentes? Dile a tu vecino, tú eres muy inteligente. Sí, qué bueno venir a la iglesia porque quizás nunca te lo habían dicho. Hay gente que los trataron tan mal en su casa, qué bruto eres. Pues aquí te vamos a decir, tú eres muy inteligente porque Dios te hizo. Y si Dios te hizo, Dios no ha hecho a nadie bruto, Dios te hace inteligente. Oye, hermano, yo siento una unción fuerte aquí hoy. Dios está trabajando, el Espíritu está trabajando. Entonces somos ovejas. Somos muy inteligentes porque Dios nos hizo inteligentes. Y cuando miramos las ovejas, pues las ovejas son torpes. Y Dios dice, ustedes son ovejas, espiritualmente hablando. ¿Sabe lo que eso llega a confrontar? Nuestro orgullo. Porque somos inteligentes. ¿Cómo que yo soy una oveja? Dios dijo que soy una oveja espiritual. Pastor, usted es el pastor. Yo soy una oveja del Señor. Yo no sé usted, pero yo soy una oveja del Señor. Y eso confronta nuestro orgullo, porque Dios nos hizo muy inteligentes y esa inteligencia que Dios nos dio nos hace a veces ser arrogantes y altivos de corazón. Y si alguien de verdad quiere seguir al Señor y vivir excelentemente, más vale que sea humilde. No importa cuántos logros hayas tenido con tu inteligencia y tu astucia, porque no contaban con tu astucia, right? No importa cuántos éxitos hayas tenido, no importa cuán inteligente tú seas. Si tú eres un seguidor de Jesucristo, si eres salvo y lo estás siguiendo a Él hasta el último día para que seas salvo en la eternidad, si lo estás siguiendo a Él para cumplir el propósito que tiene para tu vida, tú eres una oveja espiritual. Y de hecho, el asunto de la inteligencia es algo relativo. Este hombre es inteligente musicalmente. Yo musicalmente soy bruto. ¿Sí? Él por respeto no me dice nada, pero cuando yo comienzo a cantar, él... No, broma. Él dice, has mejorado, pastor. Sí, es relativo, porque Dios nos da inteligencia en algunas áreas más que en otras. Hello. Por eso es que uno escoge un oficio de acuerdo a la clase de inteligencia que Dios le dio. Y Dios no le dio todo a uno solo. Dios repartió. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Pero nos confronta. ¿Oveja? ¿Yo una oveja? Y si usted vivió en un lugar donde habían ovejas, pues... Pero somos ovejas espirituales. ¿Cuándo venimos a ser ovejas espirituales? Desde el momento en que Jesucristo se convirtió en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Desde ese momento vinimos a ser traídos al redil. El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos dicen Jehová es mi pastor? Y si es su pastor, ¿usted qué es? Una oveja. Ojo que es una de las facetas de un creyente, no es la única. Porque hay una a mí que me gusta mucho, yo soy hijo de Dios. Yo no sé, yo soy hijo de Dios. ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? Yo soy hijo de Dios. No oigo mucho. ¿Usted qué es? Bueno, aquí hubo un poquito de... ¿Y ustedes qué son? Hijos de Dios. Es una faceta también, pero hay una faceta espiritual y es yo soy una oveja. Y por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Se me había olvidado esa parte. Si yo soy oveja y Él es mi pastor... Porque una oveja siempre necesitará de su pastor. ¿Hay alguien que no necesita de Dios aquí? Una oveja siempre necesitará de su pastor. Y entonces eso nos lleva, porque dice, pastor, ilústreme eso de que yo soy una oveja, Dios es el pastor. Ilústremelo con algo moderno, que no sea de campo, que no sea de ganadería, que no sea de ovejas. No puedo. No hay nada natural que le pueda ilustrar, solamente se lo puedo ilustrar con ovejas. Y tengo que entonces hablarle algo.
En el mundo occidental, y quizás algunos de ustedes en sus países estuvieron cerca donde criaban ovejas o participaron de eso, usted ve que el que tiene ovejas, el pastor de ovejas, las ovejas van adelante y él va atrás arriándolas. Pero cuando usted va al Medio Oriente, a Palestina y a Israel, en los campos donde hay ovejas, el pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Es diferente. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso de la visión sí se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.